Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de esta Sinquefield Cup que ha terminado esta noche y contaba con 9 rondas a ritmo clásico de buena parte de los mejores ajedrecistas del mundo. Correspondía a un tour de 5 torneos que se han estado jugando este verano, por lo tanto esta Sinquefield Cup era el último torneo y el ganador de todo el tour ha sido Wesley So. Pondremos algo de información en la pestaña de comunidad, como siempre hacemos, y también respecto al ganador de este torneo en concreto ha sido finalmente Maxime Vachier-Lagrave. En la última ronda, en la novena, han terminado todas las partidas en tablas, por lo tanto ha mantenido ese medio punto que llevaba de ventaja en la ronda anterior para alzarse con una importante victoria de un torneo muy importante. Ya en el tablero este E4 por parte de Maxime Vachier-Lagrave, esta partida corresponde a la séptima ronda. Me ha parecido muy interesante traer esta partida, mejor que partidas de la última ronda que habían terminado todas en tablas, aunque tengo que terminar todavía de revisar alguna y ver si las traigo finalmente. Y con piezas negras está Jeffrey Sion, joven gran maestro estadounidense, muy interesante. Hemos traído también alguna partida de él ganando a Caruana, era el último vídeo que habíamos traído, muy interesante. Y en esta ocasión juega con negras contra Maxime Vachier-Lagrave. Entran tras estos movimientos en una apertura española con alfil B5 y aquí posibilidades para las piezas negras: jugar una 6, defensa Morphy entrando en aperturas abiertas como Arcángel, cerradas como Chigorín, también la Breyer, el ataque Marshall, como todos conocemos. Aquí se puede jugar también directamente un D6 entrando en la Steinitz, caballo G, E7 entrando en la defensa Cosio, aunque tras este movimiento entramos en la defensa berlinesa, caballo F6. Hay ataque sobre este peón de E4, todo teoría. Maxime decide enrocarse en corto y tras caballo por E4 se juega D4. Otras posibilidades, quizás un poquito más tibia, esta jugada de 3 tocando al caballo, también torre E1 con doble ataque sobre este peón una vez se retira el caballo de E4 que está atacado por la torre, y de alguna manera se aprovecha también que este rey esté todavía en el centro del tablero. No obstante, como decimos, se continúa con D4, caballo D6, ataque sobre el alfil, y aquí se entrega la pareja de alfiles en C6. No se captura con el peón de B, aunque siempre es bueno esa captura llevando los peones hacia el centro del tablero, pero en esta ocasión, tras capturar con el peón de D en C6, pues este alfil de casillas blancas ya tiene abierta la diagonal, un poquito más de espacio en el centro para la dama, etc. Por lo tanto, tras estos movimientos, D por E5, ataque sobre el caballo que se retira a F5, se ha abierto la columna y tras el cambio de damas, las negras han perdido el enroque. Por otro lado tienen la pareja de alfiles y también, como vemos, hay simetría o igualdad en cuanto a los peones que tiene cada bando, pero hay 4 en el flanco de rey para las blancas y 3 para las negras, y viceversa en el flanco de dama. Las blancas suelen empezar un ataque de peones con un H3, un G4, tocan al caballo y aprovechan esta mayoría de peones en el flanco de rey para crear pues sus oportunidades de victoria. Por otro lado, aunque las negras cuentan con mayoría en el flanco de dama, quizás estos dos peones, al menos las primeras jugadas, son bastante torpes de avanzar y también de defender toda la posición, por lo que vamos a ver cómo continúa cada jugador. Se juega H3, alfil D7 y tras torre D1 clavando al alfil recién desarrollado, la partida continúa con alfil E7. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo con caballo C3, rey E8 retirándose de la clavada al menos que está produciendo la torre en D1, y así este alfil de D7 pues queda de alguna manera liberado, y aquí ya se ataca a este caballo de F5. G4 en la posición, caballo H4, cambio de caballos en dicha casilla y tras estos movimientos alfil F4. Podíamos pensar por qué no las blancas jugar F4, colocando una interesante estructura de peones, como decimos, al flanco del rey, pero de alguna manera podía ser demasiado temprano. Tras H5, la partida o la línea podría continuar incluso con un G5, pero tras estos movimientos alfil F5 es muy fuerte en la posición, ataca al peón de C2 y también de alguna manera todos estos peones, pues como vemos, el peón de H3 ha quedado descolgado de la cadena de peones
y tampoco tiene mucho más avance o hay bastante control por parte de las piezas negras. Por lo tanto, volvemos a la partida, no se juega F4, alfil F4 y tras estos movimientos continúa la partida con torre D8, también colocando o posicionando una torre en la columna central abierta, rey G2 y alfil E7. El alfil, una vez que ha hecho su trabajo y ha capturado en H4, vuelve de alguna manera a una posición más defensiva y tras estos movimientos se juega alfil E3. El alfil se retira para jugar quizás este F4, también toca en A7 y tras A5 aquí podríamos pensar que este peón bueno, pues no está en peligro, ¿no? Porque en caso de que las blancas capturen en A7, podría jugarse un B6, el alfil quedaría encerrado, pero vamos a ver rápidamente que no sería así, al menos en esta posición. Si las negras juegan un H6 facilitando esta captura, se puede jugar B6, el alfil queda atrapado y tras estos movimientos puede venir A4 por parte de las blancas. Torre A8 buscando esta captura, A5 y si las negras capturan en A7, tras peón por B6, si torre por A1, ya que la torre estaba atacada, aquí las blancas pueden jugar directamente B7. El problema que tienen ahora es que el peón controla la casilla de A8, por lo tanto la torre no puede venir a la defensa y tampoco los alfiles pueden intervenir en evitar la coronación. Tampoco este rey, hay que recordar que ya no tiene el enroque, ya que se ha movido para capturar la dama. Por lo tanto, prácticamente se está perdiendo la partida. Tras este B7 se puede capturar en D1, las blancas no tienen prisa y primero recapturan esta torre y aquí es cuando se produce la coronación, cuando les toque jugar movimiento. Por lo tanto, al menos en esta posición, no sería bueno dejarse capturar en A7. Por eso Jefferson juega A5 y tras estos movimientos ahora sí que viene F4. H5, como habíamos visto en la línea anterior, F5 buscando un poquito de expansión en el flanco de rey y aquí hay varios cambios, H por G4, H por G4 y G6. Como vemos, las piezas negras no es que ofrezcan sus peones, pero sí buscar minimizar la estructura de peón blanco en el flanco de rey. Tras estos movimientos, torre H1 y la partida continúa con torre F8 no siendo un gran movimiento. Podíamos pensar por parte de las negras en capturar en H1 y tampoco es buena esta continuación. La podemos ver rápidamente tras G por F5. Aquí incluso las blancas pueden capturar o primero dar un jaque en H8. El alfil de F8, que está ahora posicionado, queda completamente clavado, alfil H6 o alfil C5. También es muy buena jugada. El alfil, como vemos, pues si hubiese venido H6, el rey podría retirarse para que la torre defendiese, pero con este movimiento se está perdiendo ya una pieza. Se puede jugar alfil E6 para dar o evitar un escape al rey y dar esta casilla de D8 y tras jugar G por F5 y ganar un peón o al menos buscar cambiar peones y tras alfil por F5 ahora sí que viene torre por F8 jaque. El rey escapa a esta única casilla de D8, torre por F7 con nuevo jaque y una vez el rey se retira pues se captura una segunda pieza y con ello la partida está prácticamente sentenciada. Esto no ocurre, por lo que viene la torre a F8 no siendo muy buena la jugada y mejor hubiese sido a G8 por lo que vamos a ver a continuación. Tras este movimiento la partida continúa con F6 y como vemos este alfil se ha quedado de casillas negras, se ha quedado sin movimientos gracias o por el error de traer la torre a F8. Como vemos, todas las casillas están controladas por piezas blancas a excepción de este peón o esta casilla, perdón, en B4. Por lo que la partida continúa con alfil B4 y tras caballo E4 para retirar o amenazar a dicho alfil jugando un C3, también un A3 y evitar que las negras capturen a dicho caballo y al menos pues cambiasen material, la partida continúa con alfil E6. Por lo tanto, se entrega
o se va a entregar una de las piezas por parte de Jefferson. Por seguir una línea podríamos pensar en retirar la torre a G8, pero podría ser tarde. A3 tocando el alfil, y si alfil F8 se puede jugar rey G3. Lo que hace este rey es defender este peón de G4 de la captura del alfil negro de casillas blancas, y tras continuar esta línea con alfil E6 por hacer algún movimiento, ya que las negras se quedan prácticamente sin movimientos, caballo G5 es bastante fuerte en la posición. Alfil D5 y como vemos pues está tocando esta torre de H1, esta se puede traer a H7 tocando ya en 2 ocasiones el peón de F7, y si torre D7 para reforzar la defensa junto con el alfil, la partida o la línea podría continuar con torre D1. Rey D8, retirando al rey, aquí se puede incluso sacrificar la calidad, y tras, si capturas con el peón, también hay otras amenazas. Podemos ver con esta captura en la que se deja defender el peón de F7, y tras estos cambios con la torre, también con el caballo se puede capturar, el rey se retira a C8. Posteriormente se juega E6, y estos dos peones, como vemos, están pasados y son prácticamente imparables, o tienes que seguir entregando material para evitar la coronación. Por lo que esto no ocurre en la partida, este torre G8, y si aquí, por ejemplo, por hacer otro movimiento, puedes jugar A4 para retirar a este alfil, y si C3, este alfil, como vemos en esta diagonal, no tendría movimientos, pero sí en A5. La línea podría continuar con alfil C5 expulsando a esta torre de F8, y esta, tras retirarse a G8, la torre de H1 podría entrar en H7 y volver otra vez de alguna manera a la línea que habíamos visto anteriormente, con un caballo G5 tocando bastante fuerte el punto de F7, y las negras también están perdidas. Por lo tanto, tras estos movimientos, Jefferson decide jugar alfil E6, y la partida continúa con C3. Ataque sobre el alfil, no tiene prácticamente casillas, aunque, o mejor dicho, y aquí Jefferson decide no llevarlo de momento, no retirarlo, sino que juega alfil D5. Toca al caballo que está sin defender, el rey ahora sí que lo defiende tras F3, y tras jugarse alfil D6 prefiere que sea la captura por parte de las blancas o Maxime el Agraf en dicha posición. No obstante, tras estos movimientos, Maxime decide no capturar y jugar C4. Como vemos, al moverse este peón ya no se encuentra en la casilla de C3, por lo tanto este alfil se queda libre. Primero las negras tendrían que capturar en E4, tal y como pasa en la partida, y tras esta captura, al venir precedida de un jaque, y tras esta recaptura, la partida continúa con alfil B4. Ya no hay ataque sobre el alfil, al menos han salvado el material, pero realmente la partida ya está perdida para Jefferson. Tras estos movimientos se juega A3 con nuevo ataque sobre el alfil, y tras este retirarse a D2 buscando el cambio de alfiles de casillas negras, se juega alfil C5. Por lo que la idea de Maxime el Agraf era que este alfil negro de casillas negras se retirase de esta diagonal tan importante para las piezas blancas. Se está tocando la torre de F8, y tras retirarse la torre a G8, seguimos en la partida, se juega E6, y en esta posición decide abandonar Jefferson. Por lo que si podemos seguir una línea con dos variantes. Si por ejemplo aquí las piezas negras juegan F por E6, la línea o la partida podría continuar con torre H7. Como vemos, apoyaría el peón de F7, daría un jaque, se ganaría una torre, y si se intenta defender con torre D7 buscando el cambio de torres, quizás las blancas podrían realizarlo, rey por D7 y aquí F7. Como vemos, si la torre viene a F8, pues va a ser capturada por parte de las blancas con el alfil, y así no puede evitar la coronación, o si las blancas coronan, pues lógicamente se captura con la torre y se recaptura con el alfil. Como vemos, las blancas tienen esta torre a mayores, por lo que aquí poco más se podría hacer. Y por ver otra posibilidad en este último movimiento, en vez de
jugar, por ejemplo, este F7, también se podría jugar para las blancas torre de 1. El alfil de D2 queda clavado y luego además este peón, como vemos, está pasado, también puede estar acompañado o defendido por el peón de G5 y poco a poco pues se podría lograr la coronación o la captura de la segunda pieza negra. Partida muy buena por parte de Maxime Vachier-Lagrave, enhorabuena y vamos trayendo más vídeos al canal. Un saludo, chao.